Buenos días, chicos. Este videito lo estoy haciendo para poder reforzar el tema del día de hoy y también para los chicos que no ingresaron a la clase. ¿Ok? Hay algunos puntos que comprender antes de poder desarrollar la clase de hoy. Es por eso que estoy brindándoles esta información. Ojo que no es para transcribir, no es para copiar, es solamente una explicación, ¿ok? Una explicación agregada. Ok, primero vamos a empezar recordando lo que habíamos hablado con respecto a la oración. Recuerden que existen dos elementos en la oración, sujeto y predicado. Por ejemplo, tenemos aquí, Mayra come pan. Entonces, si estamos hablando del sujeto, el sujeto es la persona, animal o cosa. Entonces, por lo tanto, mi primer elemento de la oración, el sujeto, sería Mayra, que es una persona, ¿verdad? Y mi predicado sería lo que se habla, lo que se dice del sujeto. Entonces, ¿qué está haciendo Mayra? Mayra come pan, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos al predicado. Mayra, sujeto, come pan, predicado. Entonces, estábamos diciendo que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción, ¿ok? La acción es el predicado, no olvidar. Otra cosita muy importante, el sustantivo. El sustantivo nombra a las personas, animales o cosas. Por ejemplo, las cosas, ¿no? Perdón, las personas. Podemos hablar de un bombero, de un abogado, de un arquitecto, porque estamos hablando de una persona. También se considera, por ejemplo, un niño, una niña, un bebé, un adulto mayor, etc. Personas, también un nombre conciso, ¿no? Un nombre, por ejemplo, Luis, Stacy, Sandra, Brigitte, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de animales, podríamos hablar explícitamente de un animal o del conjunto. Por ejemplo, podemos decir vaca o podemos decir piara. Piara es el conjunto de cerdos, ¿verdad? Podemos expresar también el sustantivo en cosas, ¿ok? Por ejemplo, silla, cama, mesa, etcétera, etcétera. Pero el sustantivo nos va a mencionar o nos va a especificar algún determinado número o género del sujeto. Por ejemplo, si estoy hablando en número, puede ser en plural o en singular. En plural, por ejemplo, la cama, en donde estoy hablando de una sola cama, y en singular, si por ejemplo estoy hablando de más de uno, ¿no? Las tazas. Estoy hablando de 2 a más, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10. Aquí, por ejemplo, en piara estamos hablando de un animal y estamos hablando prácticamente en singular, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto de cerdos. El sustantivo también me va a mencionar si estoy hablando en algún determinado género. Puede ser en masculino, puede ser en femenino. Por ejemplo, la cama me indica que es femenino. Si yo digo el tazón, estoy hablando en masculino. Ahora, el sustantivo también me va a indicar si el sujeto lo estamos especificando en colectivo o en abstracto también. Por ejemplo, en colectivo, ¿no? Colectivo, decíamos vaca, si es uno, y si yo digo en colectivo es piara. Piara era el conjunto de cerdos, ¿verdad? ¿Qué es un sustantivo abstracto? Cuando estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo que no podemos tocar, no lo podemos ver, más que nada no lo podemos tocar. En este caso, por ejemplo, tenemos los sentimientos.
Nadie puede tocar el amor, nadie puede tocar la felicidad, nadie puede tocar la sorpresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la felicidad es un sustantivo abstracto, ¿verdad? Es un sustantivo abstracto. Bien, entonces, ya teniendo claro qué son los elementos de la oración, el sujeto y el sustantivo, ahora sí podemos abordar el tema del día de hoy, los elementos del sujeto. Y tenemos dos. El primero vendría a ser el núcleo. Entonces vamos a especificar cómo podemos reconocer el núcleo. ¿Cómo vamos a reconocer el núcleo? El núcleo, chicos, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser una palabra sustantivada. Vamos con el primero. El sustantivo, por ejemplo. Tenemos por acá una pequeña oración que indica lo siguiente. Los visitantes retornaron al Manu. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento de la oración? El sujeto, ¿verdad? Cuando habíamos hablado de los elementos de la oración, sujeto. Entonces, en esta primera oración yo lo que tengo es un sujeto. ¿Quién sería el sujeto? Los visitantes. Para poder reconocer el sujeto, debo leer la oración completa. Por ejemplo, los visitantes regresaron al Manu. ¿Quiénes retornaron al Manu? Los visitantes. Entonces, mi respuesta la voy a señalar como sujeto, ¿ok? Lo voy a reconocer y voy a especificar qué es el sujeto. ¿Quiénes retornaron al Manu? Los visitantes. Ese es el sujeto. ¿Bien? Ya saben que el predicado es lo que se dice del sujeto. Por lo tanto, si mis sujetos son los visitantes, ¿qué se está diciendo de los visitantes? Se dice que retornaron al Manu. Entonces, ese es mi predicado. Sujeto, los visitantes, predicado, retornaron al Manu, que está con resaltador, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que el núcleo puede ser un sustantivo. Ahora, el núcleo también puede ser un pronombre. Ustedes saben que los pronombres son estos. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Depende si es en singular, si estamos hablando de uno o de más personas. Singular o plural. Entonces, el núcleo puede ser un pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en rojito tengo el sujeto. Entonces, el núcleo puede ser el pronombre, ¿verdad? Entonces, aquí está de rojito. Miren, arriba el sustantivo lo tenemos escrito en rojito. Entonces, si está en rojito y estamos hablando del núcleo, debemos resaltar este sustantivo, ¿ok? Sustantivo, lo debemos resaltar como núcleo del sujeto, ¿ok? Le van a colocar ahí abajito, núcleo del sujeto. Y, por ejemplo, en este caso, estamos hablando que el núcleo puede ser un pronombre, aquí lo colocamos de rojito, e indicamos núcleo del sujeto porque es un pronombre. El núcleo, vamos a recordar, puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser una palabra sustantivada. Entonces, ¿quién vendría a ser el sujeto? Nosotros. ¿Quién vendría a ser el predicado? Conoceremos Iquitos, ¿verdad? Nosotros conoceremos Iquitos. Para poder reconocer el sujeto, ¿quiénes conoceremos Iquitos? Nosotros. Ahí está el sujeto y todo lo demás es el predicado. Siguiente, la palabra sustantivada viene a ser el verbo. El amanecer sorprendió a todos. ¿Quién sorprendió a todos? El amanecer. Ahí está el sujeto. ¿Ven? Ahí está el sujeto. Lo demás es el predicado porque nos brinda información del sujeto. ¿Ok? Nos brinda información del sujeto.
Ya está. Ahora les voy... Bien, entonces ya hemos conocido cuáles son los elementos del sujeto. Primero, núcleo. Ya sabemos que puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser una palabra sustantivada. Ahora vamos con la segunda parte, que son los modificadores. Ahí voy con el segundo video. ¿Ok, chicos?